Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que la paz del Señor sea derramada sobre ustedes, sobre su hogar y todos los que van a estar viendo esta grabación. Quisiera compartir con ustedes otra de esas inconsistencias de la Watchtower. Este sería el episodio número 3, si le puede poner un número. Quisiera que busque su Biblia. Vamos a examinar ciertas cosas de lo que ellos dicen en la Biblia que ellos publican y lo que dice la Reina Valera. Busque su Biblia y mientras usted busca su Biblia, yo voy a hacer una oración. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti como un instrumento para que me uses para tu gloria y para tu honra. Amantísimo Dios, pon palabra, aparte de la que ya he preparado, Señor mi Dios, en mi boca. Y te pido que toques el corazón de los que van a estar escuchando y quien sea con quien vayan a compartir esta grabación. Tócalos, rompe todo yugo, toda cadena, toda ligadura que los tiene atados, esclavizados, engañados a un sistema de creencia falsa, que no es bíblica, que no es sana doctrina. No porque lo digo yo, porque lo dice la iglesia evangélica, la iglesia protestante o la iglesia pentecostal, sino por lo que tú, eterno Dios, creador de los cielos y de la tierra, has establecido en tu palabra. Y por eso te digo que rompas todo yugo, toda cadena, toda ligadura que tiene atados, esclavizados, engañados a todo aquel que no te ha conocido y que ha sido, Señor mi Dios, desafortunadamente engañado por una organización que no entiende ni siquiera de que están siendo usados por el enemigo de nuestra alma. Amado Dios, si yo fallo en pedirte algo que va a beneficiar, no falles en concedérnoslo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. ¿Sabía usted, amigo, que la organización de la Watchtower usaba dos versiones de la Biblia antes de publicar sus propias versiones? En inglés usaban la versión que se llama King James y en español usaban la Reina Valera. No fue hasta el año 1950 cuando publicaron en inglés el Nuevo Testamento y 11 años después publicaron su versión de la Biblia completa en el año 1961. Empezaron a traducir a otros idiomas en el año 1963. La versión más reciente en español fue publicada en el año 2019. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que la palabra de Dios establece. En otras palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, completamente fue inspirada por Dios. Fue Dios quien nos la dio, y para ser más claro, es revelación divina. ¿Qué necesidad puede haber para cambiar, alterar, añadir o quitar a la palabra que fue inspirada y revelada por Dios? Y estamos hablando de cambios que no son para hacer uso de palabras modernas. No, estoy hablando de añadir y eliminar palabras y porciones para totalmente cambiar el significado del contexto de lo que Dios quiso decir. Esta organización y sus seguidores le dirán que la versión de la Biblia que ellos publican es fiel a los manuscritos más antiguos, pero cuando examinamos vamos a descubrir que eso no es verdad. Quizás en décadas pasadas, antes de que llegara el internet, hubieran podido haber dicho eso
y no se podía investigar. Pero hoy se hace un poco más difícil, aunque entiendo de que les prohíben preguntar, ver, leer e investigar recursos fuera de lo publicado por la organización de la Watchtower. El testigo de Jehová tiene que aceptar ciegamente lo que dice y enseña la Watchtower y sus publicaciones. Entienda claramente lo que le acabo de leer en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y yo estoy seguro que si usted alguna vez le pregunta a uno de sus líderes, o a aquel que viene tocando la puerta un día sábado, que si alguna de las publicaciones de ellos es inspirada por Dios, si son honestos, le van a tener que decir que no son inspiradas por Dios. Eso es un grupo, el grupo de el cuerpo gobernante aquí en Nueva York, que son los únicos que se les permite interpretar la Biblia. Y vuelvo y repito, el testigo de Jehová tiene que aceptar ciegamente lo que ese grupo dice. Pero bueno, la razón por la cual empezaron a publicar su propia versión de la Biblia, le vamos a llamar así, es que se les hacía difícil defender sus creencias con lo que dice la King James en inglés y la Reina Valera en español. Que sí son, la King James y la Reina Valera, sí son fieles a manuscritos en el hebreo y arameo en el que fueron escritos el Antiguo Testamento y el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento de la Biblia. No podían reconciliar las doctrinas básicas de la Biblia con las creencias que ellos tienen. Y es así que publicaron su propia Biblia y cambiaron, añadieron y quitaron todo aquello que claramente refuta sus creencias y enseñanzas. Especialmente la doctrina de la divinidad del Señor Jesús. Y no estoy hablando, escucha claramente por favor, y no estoy hablando de esa absurda creencia que ellos tienen de que el Señor Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María. Aunque lo he dicho anteriormente en estas grabaciones, no hay un solo verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que diga tal cosa, que enseñe tal cosa, que establezca tal cosa. No hay ni un solo. No estoy diciendo que hay media docena de versos. No. Ni un solo verso. Ni un solo verso dice tal cosa. Cuando hablo de la divinidad del Señor Jesús, estoy hablando de que el Señor Jesús es, por lo que establece la palabra de Dios, coigual, coeterno y coexistente con el Padre. En otras palabras, que el Señor Jesús es Jehová Dios vestido de humanidad. Puede que a usted le choque eso, puede que a usted no le agrade que yo diga eso, pero lo que la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revela, enseña, establece, no porque lo digo yo, no porque lo dice la iglesia evangélica, no porque dice la iglesia protestante ni la iglesia pentecostal, lo que la palabra de Dios dice, sin haber sido tergiversada, sin haber sido cambiada, sin haberle añadido nada, la palabra de Dios establece que el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Él es Jehová Dios, vestido de humanidad. A los testigos de Jehová, desafortunadamente también le hacen creer que el Señor Jesús fue creado. Aunque vuelvo y repito, no hay un solo verso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que diga tal cosa. Cuando le citan un verso que ellos creen que parece decir que el Señor Jesús fue creado, la verdad es que le dan una mala interpretación de lo que verdaderamente le están citando, porque no entienden
porque no saben. Y vuelvo y repito, esto no es porque yo lo digo, porque dice la iglesia evangélica, protestante, ni la iglesia pentecostal, no, lo que dice la palabra de Dios. Y siempre, siempre con un diccionario, sea en el hebreo, sea en el arameo, sea en el griego, ¿ok? Los idiomas que fueron escritos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para saber correctamente lo que Dios quiso decir. Mire, en la Biblia hay 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo he dicho esto varias veces. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, y 27 libros en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis. 27 libros. Y en esos 66 libros de la Biblia, no hay un solo verso que diga que el Señor Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María. Ni un solo verso. Lo que tienen son malas interpretaciones de lo que ellos creen que Dios quiso decir. Y sabe una cosa, a mí siempre me admira de que estas personas les hacen creer, convencen a sus seguidores de que no, que el Señor Jesús fue la primera creación, y que un montón de tonterías que le dicen así. Y estas personas ciegamente aceptan lo que le dicen, sin corroborar de alguna manera, por otro recurso, por algún diccionario, por algún expositor bíblico, algo que le diga, que le confirme lo que le está diciendo esta organización. Pero no, ciegamente aceptan lo que le dicen, como que fuera verdad. Y la verdad es que da mucha pena, pero bueno. Digo una cosa, amigo, ¿usted no cree que si Dios hubiera querido comunicar claramente de que Jesús, el Señor Jesús, fue creado, ¿usted no cree que lo hubiera hecho de una manera contundente, de una manera clara, de una manera concisa, para que nadie esté confundido? Pero lo que vemos, si examinamos claramente, si examinamos lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice en su palabra, vamos a tener que concluir lo que le acabo de decir. El Señor Jesús es coeterno, coigual y coexistente con el Padre. Él, el Señor Jesús, es Jehová Dios vestido de humanidad. Pero lo que descubrimos claramente, como dije anteriormente, si leemos la Biblia, una Biblia que no haya sido tergiversada, es que el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. La Biblia, lo he dicho varias veces en estas grabaciones, la Biblia se interpreta ella misma en contexto. No le pueden citar un verso y decir, no, esto dice eso, aquí. Y sin embargo en otro verso dice algo contrario, o algo opuesto, o algo que refuta. Escuche bien claramente, la interpretación, no lo que dice la Biblia, sino la interpretación que le están dando al verso que le están citando en ese momento, cuando lo quieren convencer a usted de que ellos y solamente ellos están en la verdad, y que todo el resto, según ellos, yo les digo solamente lo que me han dicho, lo que me han comunicado a mí estas personas, de que la iglesia cristiana, bueno, toda organización religiosa, lo voy a decir así, toda organización religiosa, excepto, según ellos, la organización de la Watchtower, toda otra organización religiosa está bajo el dominio de Satanás. Eso le hacen creer al testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová ciegamente acepta eso. El Señor Jesús, hablando en Juan capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las Escrituras. Nadie tiene el derecho de prohibirte, de quitarte el derecho de que tú puedas escudriñar la palabra, escudriñar las Escrituras, sin aceptar ciegamente lo que dice esta organización o cualquier otra organización habido por haber. No hay ningún lugar en la Biblia
que diga que debemos aceptar ciegamente lo que una organización dice, por más sincero que parezca. Y escucha, amigo, porque no tengo nada en contra de ningún testigo de Jehová. Créeme lo que le digo. ¿Ok? Simplemente estoy defendiendo lo que la palabra de Dios establece y dice, lo que la palabra de Dios enseña. Entiendo que dentro de esta organización hay personas que son sinceras. Hay que ser honesto. Pero por favor entienda claramente que la sinceridad no es lo mismo que honestidad. Porque si una persona ya ha sido engañada, va a hablar con mucha sinceridad, creyendo que lo que está repitiendo como un loro es verdad. Porque ya le han lavado el cerebro, ya lo han convencido o la han convencido de que solamente ellos tienen la verdad y que el resto de las religiones o organizaciones religiosas están bajo el dominio de Satanás. Dicen que es fácil engañar a una persona. Lo que es difícil es convencerlo de que ha sido engañado. Y escuche, de aceptar ciegamente lo que dice una organización es como jugar a la ruleta rusa con tu alma. ¿Y dónde irás a pasar la eternidad? Tienes que sentarte a pensar, a razonar y analizar y a considerar si es que lo que te están diciendo es verdad o te han engañado. No te han dicho la verdad. Tienes que analizar. Debemos analizar. Porque mire, cuando ya se cierran nuestros ojos aquí en este lado de la eternidad y se abren en el otro lado de la eternidad, que partimos de este mundo, que partimos de aquí de la tierra, ya no hay otra oportunidad. Lucas capítulo 6 verso 39 dice algo interesante. A mí siempre me ha llamado la atención esto. Lucas capítulo 6 verso 39 dice: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Piensa en eso, por favor. Una persona que ha sido engañada viene y le dice a usted A, B, C, D, F, G, H, I, J, lo que sea, y usted, como un loro, A, B, C, D, F, G, H, I, J, repite lo que ya le repitieron, porque ese que lo instruyó a usted, que lo convenció a usted, también le hicieron lo mismo. Le lavaron el cerebro, haciéndole creer de que es A, B, C, D, E, F, G, H. Pero están lejos de la verdad. Lejos de la verdad. Quisiera que vayamos al libro de Romanos, capítulo 10, verso 9 al 13. Les voy a leer una porción de la publicación de ellos, de la versión de la Biblia de ellos, aunque la traducción del Nuevo Mundo, la edición de estudio. Romanos capítulo 10, verso 9 al 13. Yo quisiera que usted lea conmigo. Yo después se la voy a leer de la Reina Valera, lo que dice allí, pero se la voy a leer para que usted vea una inconsistencia terrible que hay solamente en estos versos. Romanos capítulo 10, verso 9 al 13. Y dice: porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es el Señor, y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. Porque con el corazón se demuestra la fe que lleva a la justicia, pero con la boca se hace la declaración pública que lleva a la salvación. Pues un pasaje de la Escritura dice: nadie que ponga su fe en él será decepcionado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es generoso con todos los que le invocan. El verso 13 dice: porque todo el que invocare el nombre de Jehová será salvado. Esa es la traducción del Nuevo Mundo.
edición de estudio. La palabra que se usa en griego, esto no lo digo yo, esto lo dice el diccionario, es, ahí en el verso 9 es kurion, K-U-R-I-O-N. Y la palabra que se usa en el griego, en el verso 13, es kuriou, K-U-R-I-O-U. Las dos palabras son lo mismo, ¿ok? Entienda claramente. Hechos, capítulo 2, verso 21, usa la palabra kuriou, la misma palabra del verso 13 de Romanos capítulo 10, que se traduce Señor. Por favor, entienda claramente, la palabra Jehová no existe en el Nuevo Testamento. Aunque ellos le dicen, no, que esto es una mejor traducción, que así se entiende mejor. Mentira del diablo. Escuchen y entiendan claramente. La palabra Jehová no existe en ningún manuscrito del Nuevo Testamento. Manuscrito en griego, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, no existe la palabra. Esta organización introduce arbitrariamente más de 200 veces en el Nuevo Testamento la palabra Jehová con el fin de hacerle creer a aquellos que están convenciendo, a aquellos que están engañando, con el fin de hacerles creer que solamente el Padre es Jehová. En el Nuevo Testamento, en griego, se usa 4 palabras: kurios, kurion, kuriou y kurie, que se traducen como Señor y nada más. No hay un Señor más alto, un Señor, no, Señor. Claro, se deben de traducir esas 4 palabras, como dije, kurios, kurion, kuriou y kurie, como Señor, no como Jehová Dios o como Jehová. No se debe de traducir así, porque eso no existe en el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta el Apocalipsis no existe, nunca existió ni va a existir ese nombre. Y le explico por qué. Si vamos a usar la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, si fuéramos a usar la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, deberían de estar las 4 consonantes que se identifican con el nombre de Jehová Dios. La Y, la H, la W y la H, que en el hebreo se leen como Yud, Hei, Vav, Hei. La Y, la H, la W, o W como dicen por acá, y la H. En español lo saben poner como la Y, la H, la V y la H nuevamente. A esas 4 consonantes se le llama el tetragramatón. Y en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, no existe en ningún manuscrito, por más antiguo que sea, esas 4 consonantes. Así que dígame usted, ¿por qué esta organización introduce el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento? Y ellos dicen que su versión de la Biblia es fiel a los manuscritos del hebreo y el arameo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. ¿Por qué tienen que introducirle Jehová cuando en ningún manuscrito están esas 4 consonantes? En el Antiguo Testamento sí las hay, y yo no me aparto de eso, pero en el Nuevo Testamento no hay. Así que, ¿cómo es posible? Lo hacen. Y vuelvo y repito, estas no son mis palabras. Esto no lo digo yo, esto no lo dice la iglesia evangélica.
la iglesia protestante ni la iglesia pentecostal. Esto lo dice el diccionario. Esas 4 palabras, como les dije anteriormente, curios, curión, curiú y curie, de esas palabras, dependiendo que si es como nombre, como sujeto o como un verbo. Se usan las diferentes palabras curios, curión, curiú y curie. Pero la palabra Jehová no existe en el Nuevo Testamento. Así que dígame usted, si le están mintiendo ya ahí, ¿en cuántas otras cosas más le están mintiendo? Romanos, y mire, aquí les voy a mostrar la inconsistencia que hay aún en la Biblia de ellos, en la versión que ellos publican, esa Biblia de traducción del Nuevo Mundo, la dicción de estudio. Romanos 10, verso 9, la traducción del Nuevo Mundo dice, Romanos 10, verso 9 dice, porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es el Señor, y vuelvo y repito, esa es la palabra curión, que es Señor. Si declaras públicamente que Jesús es el Señor, y escuche, y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvado, dice allí. Pero en el verso 13, dice, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y la palabra en el verso 13, vuelvo y repito, es Kuriu, K-U-R-I-O-U, que es Señor mismo. Ahora, yo no sé si usted está agarrando la onda, si está dando cabo a lo que le estoy diciendo, porque en el verso 9, si fueran consistentes, dijera de esta manera, escuche para que usted vea, ¿no? Dijera de esta manera, Romanos capítulo 10, verso 9, dijera, porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es Jehová, la palabra Señor, que ellos la traducen en el verso 9 como Señor y en el verso 13 como Jehová. Si fueran consistentes en la traducción, en el verso 9 también diría lo que le acabo de leer. Diría de esta manera, porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es Curión, Señor, ellos ponen Señor porque está refiriéndose al Señor Jesús y dicen Señor, pero en el verso 13, porque es una cita bíblica del Antiguo Testamento, de Joel capítulo 2, verso 32, donde dice que todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y por eso es que ellos ponen allí. Pero es una traducción arbitraria, totalmente errada. No me crea a mí. Crea lo que la palabra de Dios dice. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y en el remanente al cual él habrá llamado. Eso es Joel capítulo 2. Por eso es que en el verso 13 de Romanos capítulo 10 ponen y dicen que todo el que invocar el nombre de Jehová será salvado, dice ellos. Es una interpretación que ellos hacen, ¿ok? Pero yo le repito, el verso 9 debería decir que si confiesas con tu boca que Jesús es Jehová, porque eso es lo correcto, según ellos, debería de ser así, pero no lo hacen. Porque el verso 9 específicamente está hablando del Señor Jesús. Y el verso 13, que es una cita del Antiguo Testamento donde habla Jehová, dicen y le insertan que el que invocar el nombre de Jehová será salvo, será salvado, dicen ellos. Miren, esa misma cita bíblica de Joel 2:32, la usa Pedro en el día de Pentecostés, cuando está predicando el sermón, aquellos que estaban allí escuchando, viendo cómo estos 120 danzaban, hablaban en lenguas, según como el Espíritu le daba que hablar, y que y todo eso. En Hechos capítulo 2, verso 21,
Pedro dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo lo vi, visité la página jw.org y ahí, en Hechos capítulo 2, verso 21, también introducen arbitrariamente, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, cuando en ningún manuscrito griego la palabra Jehová no existe, o mejor dicho, esas 4 consonantes, Yud, Hei, Vav, Hei, no existen en el Nuevo Testamento. Nunca existió. En los más antiguos, manuscritos más antiguos, nunca ha existido. Entonces, siéntese a pensar, a razonar y analizar. ¿Qué es lo que están tratando de hacer esta organización? Si no es engañarlo. No es que se lee mejor, no es que se entiende mejor. No, es con el fin de engañarte y hacerte creer que solamente el Padre, y el Padre solamente, es Jehová. Disminuyendo la realidad de que Jesús es coigual, coetero y coexistente con el Padre. Y eso es lo que ellos no quieren que tú descubras, eso es lo que ellos no quieren que tú sepas, porque en el momento que tú vas a descubrir eso, te vas a ir de esa organización. Aunque te traten de meter miedo, no, le vas a dar la espalda a Jehová Dios, le vas a dar la espalda a la verdad, le vas a dar la espalda a la organización que Jehová ha escogido para proclamar el mensaje de mentira del diablo. Te vas a salir de un engaño para ver que descubras la verdad de lo que Dios quiso decir, no lo que dice una organización, sino lo que la palabra de Dios dice. Aquí les va otra. Apocalipsis capítulo 1, verso 8, de la traducción del Nuevo Mundo, la edición de estudio, dice, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios. No dice eso en el griego, vuelvo y repito, esto le añaden la organización de los testigos de Jehová, la organización de la Watchtower. Yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era. Pero mire que hay una contradicción, porque cuando Jehová Dios era, y si usted lee el capítulo 1, de quién está hablando allí, usted va a descubrir que el que está hablando allí es el Señor Jesús. Pero fíjese lo que ellos mismos dicen. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Yo hice una grabación. Búsquela aquí en mi canal de YouTube, que la titulé El Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Escucha esto, amigo. Si usted escudriña el contexto de lo que dice el capítulo 1 del Apocalipsis, el capítulo 21 y el capítulo 22, se va casi ya al final. En el capítulo 22, el verso 20, usted va a descubrir que el que viene, como dice el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene. Cuando usted va al capítulo 22, el verso 20, usted va a descubrir quién es el que verdaderamente viene. Y el que viene, no se sorprenda, el que viene es el Señor Jesús. Eso no lo digo yo, solo dice la palabra de Dios. Eso no lo dice la iglesia evangélica, la iglesia protestante, ni la iglesia pentecostal. Ni lo digo yo tampoco. Eso lo dice la palabra de Dios. Así que, ahí mismo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, ellos mismos dicen, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Y vuelvo y repito, Apocalipsis capítulo 22, verso 20, descubrimos que dice que el que viene es el Señor Jesús.
Y el verso 18, en el capítulo 1, dice que Él es el Todopoderoso, que el que está hablando allí es Jehová Dios, el que es, que era y que viene. Le leo lo que dice en la Reina Valera, Romanos capítulo 10, verso 9 al 13. La porción que hemos considerado en esta exposición, por decirlo así, en este estudio. Romanos capítulo 10, verso 9 al 13, de la Reina Valera, la revisión de 1960, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No que vas a ser salvo en el futuro, serás salvo en este momento. Como cuando le está hablando en la cruz aquel malhechor que le dice, de cierto te digo, este día estarás conmigo en el paraíso. Y yo sé que ellos tienen una mala interpretación de lo que verdaderamente el Señor Jesús está diciendo allí, pero en el griego dice así, de cierto te digo, este día estarás conmigo en el paraíso. Y por eso que dice, Romanos 19 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy, no en el futuro, hoy, no mañana, hoy, en ese momento que tú declaras que Jesús es el Señor. Y en la Biblia de ellos, en la versión de ellos, dice que Jesús es Jehová. O diría, mejor dicho, debería decir así, por lo que dice Romanos 10, capítulo 10, verso 13. El verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No les quiero quitar más tiempo. Ora conmigo. Cierra tus ojitos allí donde estás y ora conmigo. Señor Jesús, gracias por llevar mis pecados en la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por resucitar corporalmente al tercer día para darme la esperanza de vida eterna junto a ti. Gracias que por medio de ti, Señor Jesús, puedo tener una relación personal con el Padre. Hoy, Señor Jesús, abandono la vida pecaminosa que me ha alejado de ti para nacer de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias que Dios es mi Padre. Gracias, Señor Jesús, que tú eres mi único y exclusivo Salvador. Gracias que el Espíritu Santo es mi ayudador, mi consolador. Gracias que el cielo será mi hogar por la eternidad. En el nombre, que es sobre todo un nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, naciste de nuevo. Y tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y te preguntarás, ¿qué hago ahora? Busca una iglesia donde se predique el Evangelio completamente. Cómprate una Biblia, la Reina Valera, la versión de 1960, la revisión de 1960. Lee primero el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Léelo unas 3 o 4 veces. Y después que lo lees unas 3 o 4 veces, el Evangelio según San Juan, que es el Evangelio más fácil de entender. Que lo leas unas 3 o 4 veces. Y si lo quieres leer más, pues amén. Después que termines de leer unas 3 o 4 veces el Evangelio según San Juan, lee el Nuevo Testamento completo. Desde el libro de Mateos hasta el Apocalipsis. Así mismo, 1, 2, 3, 4 veces, para que te llenes de la palabra de Dios. Orar es hablar con el Padre, es hablar con Dios. No son palabras elocuentes, palabras finas, palabras qué sé yo. No. Es simplemente derramar tu alma delante de Dios. Es hablar, y si tienes alguna duda, pregúntale. Porque su palabra me asegura. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Él va a responder. Él va a contestar. Si lo haces sinceramente, si lo haces honestamente, si lo haces porque tienes hambre de querer conocer la verdad. Y mira, mi amigo, mi amiga, si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, no has perdido nada.
Yo no he perdido nada tampoco. Un día nos veremos allá arriba, si seguimos perseverando hasta que Él nos llame o hasta que suene la trompeta y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde poderosamente a ti y a toda tu familia.